Hay una frase de Emilio Lamo Espinosa que dice: reanudamos la conversación. Yo creo que lo dijo hace 15 días, vamos, ¿no? Pero resultó que fue antes de ayer, por la tarde. Es decir, se ha hablado tanto, ha habido tantas ideas, tantos debates, tantas presentaciones, tantas conversaciones, que la verdad yo creo imposible meter tanto en tan poco tiempo, y como relator esto me lo pone una dificultad tremenda, sobre todo porque tengo 10 minutos. Oye, alguien que dé al reloj que no está funcionando. Tú haces así, ¿no? Vale. Bueno, Emilio nos presentó, ahora cierra el sándwich y hablará después de mí. Y entonces, pues, ¿qué nos dice? Que el futuro ya no es lo que era, que estamos en la era de perplejidad, y nos habla también del cisne negro. Eso me ha fascinado, porque aquí lo que hay son cigüeñas, pero resulta que una y otra vez estamos hablando del cisne negro. Incluso anoche, ayer por la tarde, se estaba regalando el libro del cisne negro. Bien, empezamos con las conversaciones, que fue fascinante la jornada que fue el jueves por la tarde, con un año con Trump, con Anthony Gardner, y ahí lo que a mí al menos más me llamó la atención es, bueno, uno, que Gardner dijo que no excluye que Trump sea reelegido. Tomemos nota. Dos, que esto es muy interesante. Yo creo que sobre todo para un foro como este, cómo Estados Unidos es un país que vive hechos distintos y que recibe información distinta. Luego, una cosa que yo no había caído en ella, pero me parece muy, muy importante. Él fue embajador en Bruselas, es un hombre que conoce bien la Unión Europea, y al menos cuando él estaba en la embajada había un fuerte nexo entre Estados Unidos y la Unión Europea y Bruselas. Bueno, era la presidencia de Obama, ¿no? Y entonces que esto ayudaba mucho en la fractura este-oeste de la Unión Europea, porque Estados Unidos podía hablar con Polonia y Hungría quizás con más punch que Bruselas, ¿no? Después fue la conversación de los dos Joaquines, del Joaquín de Bilbao y el Joaquín de Saarland. Y fue muy rica también esta conversación. Ahí ya entra algo que ha planeado en todo este foro de foros, que es la crisis de la democracia representativa, que se ha hablado ahora en este último debate que ha moderado Antón. Lo que yo me llevo de esto es Annegret Kramp-Karrenbauer, que es AKK, que es la sucesora de Merkel, y de cual Joaquín Bitterlich habló y puso de maravilla. Otra idea de llevarnos, al menos yo, para mí, me fascinó. Dijo que el gran problema es qué hacer con Alternative für Deutschland, de la AfD, es decir, la extrema derecha. Y en cuanto a lo de Francia y Alemania, que es tan importante para todos nosotros, para Europa, dijo una cosa que me interesó mucho. Dijo: mira, no hagamos propuestas. París no nos haga propuestas a los alemanes. Busquemos una hoja de ruta, hablemos de una hoja de ruta y incluyamos a los demás. Macron va a 100 por hora, y la idea que yo me llevé de Joaquín Alemán es que Macron, que primero ponga su casa en orden,
antes de poner en orden a la Unión Europea. La tercera conversación de la tarde del jueves fue Latinoamérica con José Joaquín Ruiz y con Enrique Iglesias. José Joaquín estuvo, lo que tampoco es demasiada sorpresa, la economía informal, la baja productividad, las pequeñas empresas, pero introduce una idea que quizás al menos yo no había caído suficientemente en ella, que es las políticas públicas, el contrato social incluyente en América Latina. Lo importante es que este es el takeaway, que el drama es que el contrato social no es sostenible con un crecimiento del 3% y con las instituciones actuales. Enrique Iglesias nunca defrauda y en esta ocasión nos empezó a hablar de Gramsci y como Gramsci hablaba de esta época que acaba, una época que acaba y una época que no arranca, que no comienza, estamos en esa situación entre una época y otra y que ahí crecen y se crían muchos monstruos. Y habló también, que eso me pareció bastante original, de lo que llamaba el espacio atlántico para contrapoder al espacio asiático. El espacio atlántico que decía que aquí hay 4 idiomas, que aquí hay una cultura compartida, que aquí hay una civilización judeo-cristiana o como se quiera poner, y que hay unos valores y una educación centrada en conceptos civilizatorios y que había que poner todo eso, sacar pecho con todo ello. Pasamos ayer y ayer comenzó con una presentación de José Ignacio Ruiz Conde del reto de la longevidad. La noche anterior José Joaquín Ruiz hizo una apasionada cosa diciendo, oye, yo no quiero relatos y relatos, yo quiero datos y datos y datos. Pues con José Ignacio Conde Ruiz, que hablaba sobre el reto de la longevidad, pues había datos por un tubo. Los importantes para España son, como todos sabemos, la longevidad, es decir, la mortalidad, que no sé, todos vamos a vivir 150 años, y esta pirámide de la población, que en lugar de ser así, es así, ¿no? Es una especie de silueta panzuda. La cuestión es, que es el takeaway, en 2050 España será el país más envejecido de Europa, siendo Europa el continente más envejecido del mundo. Aquí lo que ocurre es que los baby boomers son más jóvenes y serán más viejos más tarde. Una idea clave que a mí me sorprendió mucho es lo que dijo sobre cómo todo el mundo, los jóvenes hoy, tienen en la cabeza que van a jubilarse al cumplir los 65 años. Esta idea de los 65 años, que como sabéis viene de Bismarck o viene de Dato en este país, está absolutamente asumido, aunque la expectativa, que la gente va a vivir hasta los 120 años. Luego vino la transición energética, donde Luis Atienza nos cuenta la gran novedad, que es que la fotovoltaica y la eólica es más barata que la térmica y que las renovables ya no tienen un límite económico, sino tienen un límite técnico que tiene que ver con la cosa esta de que a veces no sopla el viento o a veces hay nubes, etcétera, ¿no? Fue una muy interesantísimo debate. La cuestión es que el cambio climático es importantísimo, claro que lo es.
muy importante para este país. Uno de los panelistas dijo, oye, si esto se pone al 3-4% de aumento de calor, los 80 millones de turistas no van a venir a un país que tiene el clima de Qatar. Yo también me quedé que por qué se le eliminó la Comisión Nacional de Energía. A ver qué brillantez fue esa, cuando haría tantísima falta, porque lo que se necesita son ideas claras hacia la descarbonización de todo el sector energético. Va a ser bastante fácil, y de eso se habló mucho, hasta el 2030 y se llega a las metas del 2030, pero 2030, 2050 va a ser muy difícil porque ahí es donde toca de lleno al sector industrial. Luego hablamos de robots, sus retos y las consideraciones de la mano de Ignacio de la Torre. Y esto fue un perfecto preparación para el debate que vendría después con los nuevos emprendedores, los jóvenes emprendedores. Pero lo que sabemos es eso, que las 7 de las 10 compañías más valiosas del mundo son tecnológicas, los más ricos del mundo son los fundadores de esas empresas, que hay los unicornios que crecen exponencialmente. Simplemente pensar que Uber vale más que todas las compañías de coches de alquiler en el mundo. Entonces, eso ya te sitúa, vamos, ¿no? Y el dato clave, del cual desarrolló Ignacio, que es la ley de Moore, que la potencia computacional se duplica cada 18 meses. La inteligencia artificial al menos a mí, me reconfortó mucho saber que no va a pasar mucho tiempo hasta que los robots tengan sentido común, y me alegro de ello. Pero el problema es que lo que van a desplazar en el empleo, que va a crear desigualdades, va a aumentar desigualdades, y que hay que prepararse en este momento de transición hasta que, no sé, sean más inteligentes, si es que lo son. Pasamos directamente de ese Brave New World de los robots a qué hacemos mal con la regulación del trabajo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tiempo? ¿Ah, sí? Bueno, pues brevísimo. O sea, ¿qué hacemos mal en la regulación del trabajo? Absolutamente todo. Pero hay una idea que sí quería compartir con vosotros, que es cómo, tanto en ese debate como en el debate sobre la sanidad y como en el debate, a ver sobre el debate sobre la inmigración. Aquí los debates estaban debatiendo gente muy preparada, que conocen divinamente el tema, y están luchando contra la inercia y el pensamiento desordenado y la agenda absurda de una clase política o de agentes sociales que no se quieren mover para nada. Es decir, creo que aquí hay un serio problema. Es decir, este país tiene de sobra la gente que sabe lo que hay que hacer, y hay una especie de cuello de botella en el cual que impide que se haga lo que se tiene que hacer. Voy a mencionar rápidamente porque lo de esta mañana lo tenemos muy claro. Fue fascinante lo de los jóvenes emprendedores ayer por la tarde. A los pobres les tocó hablar después de comer,
que siempre es una hora espantosa porque la gente se duerme, y sobre todo cuando había estado tan cargada la mañana. Lo que yo vi, no se durmió absolutamente nadie, porque fue un debate ilusionante, fresco, vamos, ¿no? Y de esos que te suben muchísimo. Había una cosa que me fascinó bastante, no sé si a vosotros, es el de Sevilla. Estaba diciendo que había visto un cartel o algo que anunciaba unas becas para ir a San Francisco, y él lo prepara muy bien y se presenta, que no tenía los estudios que requerían o lo que fuese, pero en fin, lo hace con mucho tesón y consigue la beca para San Francisco. Pero lo que dice es que el 50% de esas becas quedaron desiertas. Es decir, lo que estaba diciendo es que hay muchos recursos, muchos más de lo que uno cree. Lo que hay es poca hambre, dijo hambre, ¿no? Eso de Juan Belmonte, de más cornadas da el hambre y esas cosas, ¿no? Qué pena que no haya más chavales que no aprovechen esos recursos. ¿Por qué? Ah, ¿se oye, Connie? ¿Se oye mejor? Bueno. Eso me impresionó muchísimo. Luego, estos están de alguna manera pastoreados y de sus mentores, que es una non-profit que se llama Endeavor, y el gran mentor de Endeavor, y con esto voy a acabar, dijo otra cosa que me pareció interesantísima. Él dijo, mira, hace 40 años, cuando yo, que era un banquero, estaba viendo empresas, empresarios, las empresas, los empresarios, los emprendedores de hace 40 años eran gente sin estudios, porque los que estudiaban entonces, que eran pocos, que hacen carreras universitarias, inmediatamente se colocan hacen derecho, económicas, lo que fuese, se colocan rápidamente en los grandes despachos, en las grandes empresas, en la administración, etcétera. Y no van a ser nunca emprendedores. Los que no tienen acceso a la universidad en aquel momento eran los que montaban las empresas. Pero lo que decía es que ahora vosotros, mirando a estos 4 chavales, dice, vosotros sí habéis hecho estudios universitarios, vosotros sí habéis viajado. Uno había estado en Berkeley, otro en San Francisco, varios habían estado en fin, eran muy viajados, idiomas no problem, y estudios los que uno quisiera, y tenían grandes empleos en los Googles, en los Facebooks y esto más allá, y los tíos se tiran a la piscina a hacer su empresa. Es decir, un cambio cultural realmente sorprendente que al menos a mí me llena de optimismo de este país, por el otro lado se había visto que lo que realmente no funciona, lo tenía aquí apuntado por una cosa, sí, la muy baja articulación civil de la sociedad. Eso fue en el debate sobre la sanidad. Bueno, creo que ha sido absolutamente espléndido. Os dejo con Emilio para que acabe la conversación. Y ha sido todo fenomenal, lo he pasado estupendamente y espero que vosotros también. Hasta luego.